Muy buenos días. Damos inicio a la clase de lenguaje con grado octavo el día 6 de abril del 2021. Entonces vamos a escribir por favor en el cuaderno fecha, tema y objetivo. En fecha, por favor, colocamos 6 de abril del 2021. En tema colocamos por favor los sustantivos y los verbos. Los sustantivos y los verbos. Y en el objetivo, por favor, escribimos comprender la diferencia, comprender la diferencia entre las dos categorías gramaticales y su función, comprender la diferencia entre las dos categorías gramaticales y su función dentro de la oración. ¿Listo? Y vamos a iniciar con los sustantivos. Vamos a iniciar entonces con los sustantivos. Y los sustantivos, entonces, es la categoría gramatical, que esto en realidad es un recuento para grado octavo porque ustedes ya lo deben tener claro. Que nombra personas, animales o cosas. Es la categoría gramatical que designa animales, cosas o personas. ¿Listo? Por favor, vamos copiando rapidito. Copiamos por favor rápidamente y permítanme un segundito. Entonces, es la categoría gramatical que designa personas, animales o cosas. Hay diferentes tipos de sustantivo. Ya vamos a ver los sustantivos. Acá vamos a hacer como una nubecita para saber que este es el concepto. Y vamos a ver las clases. Entonces, propio. El propio son todos los nombres, apellidos, ciudades, ríos, continentes, departamentos,
municipios, veredas, etcétera. ¿Listo? ¿Listo? Ahora vamos con los propios, perdón, los comunes. Como su nombre lo indica, un común es aquel que tiene cosas en común. Entonces tiene rasgos iguales o comunes. Ya les voy a dar un ejemplo. Entonces, el sustantivo común, chicos, es aquel, como su nombre lo indica, que tiene cosas en común. Un ejemplo sería una silla. Todas las sillas, independiente de la forma, tienen un espaldar, tienen cuatro patas y tienen la tabla para sentarse. Hay diferentes clases de silla, como los butacos, que no tienen espaldar, las sillas altas, las sillas más bajitas, pero todas tienen eso en común. Tienen cuatro patas y tienen una tablita donde uno se sienta. Otra, por ejemplo, otro sustantivo común podría ser eh, un televisor. Todos los televisores cuentan con una imagen, todos los televisores tienen un control, todos los televisores tienen un cable de conexión, dependiente o independientemente de la forma, del tamaño, del diseño, de la marca, todos los televisores tienen esas cosas en común. Por eso se llaman sustantivos comunes. Una mesa. Independiente de la cantidad de sillas, una mesa tiene una tabla grande, tiene cuatro patas y tiene 4, 6, 8, 10, 12 sillas, la cantidad no importa, pero todas tienen eso en común. Entonces, esos son los sustantivos comunes. ¿Entendido? Bueno, vamos con los sustantivos abstractos. Y los sustantivos abstractos son aquellos que expresan sentimientos o cosas que no podemos tocar. Entonces, como están, digamos, los sentimientos, entonces un ejemplo sería el amor, otro ejemplo sería la pobreza, otro ejemplo sería el viento no lo podemos tocar, pero es un sustantivo. Otro ejemplo sería la oscuridad, no la podemos tocar, pero es un sustantivo, sabemos que está ahí. Esos son sustantivos abstractos, los que no podemos tocar. Tenemos los sustantivos concretos y los sustantivos concretos en su mayoría son los mismos comunes. Es decir, si yo tengo una silla, pues la puedo tocar y es un sustantivo común. Si yo tengo un marcador, es un sustantivo común y también lo puedo tocar. Son todos los sustantivos, todas las cosas que podemos tocar. Todas las cosas que podemos tocar. Generalmente son los mismos comunes. ¿Listo? Tenemos los sustantivos individuales. Los sustantivos individuales son los mismos comunes, los mismos concretos, pero uno solito. Por ejemplo, un lápiz, un marcador, un pocillo, una hoja, solita, una. ¿Listo?
Entonces, sustantivos comunes o concretos, pero uno solo, un solo elemento. Listo, pero uno solo. Yo voy a borrar la parte de arriba para poder hacer la otra categoría que nos falta. Bueno, en realidad nos faltan tres. Tenemos los sustantivos no contables, que son los tipos de sustantivos, como su nombre lo indica, que no podemos contar, ¿sí? Son los elementos que no podemos contar. Por ejemplo, el azúcar es un sustantivo, la sal es un sustantivo femenino, pero no lo podemos contar, no nos vamos a poner a contar todas esas pepitas de azúcar o de sal. El cabello, por ejemplo, es un sustantivo, pero no lo podemos contar. Entonces son todos los sustantivos, cosas que no podemos contar. Entonces se llaman no contables o incontables. ¿Listo? Tenemos los sustantivos contables y tenemos los sustantivos colectivos. Entonces, los contables, pues los mismos comunes, los mismos individuales, los mismos concretos, los sustantivos que podemos contar. Por ejemplo, 10 marcadores, 5 blocks, un rollo de papel higiénico, 2 rollos de papel higiénico, todo lo que podemos contar. Y los últimos, que son los sustantivos colectivos, entonces son aquellos que designan un grupo. Por ejemplo, en el individual, tengo una rosa, en el colectivo tengo el rosal, ya es el grupo. ¿Listo? Como su nombre lo indica, colectivo de grupo. Por favor, terminamos de copiar. Arriba no se ve mucho. No contables, que no se ve mucho, ahí se ve como muy clarito. Contables y colectivos. Listo, por favor, escribimos rápidamente para ver una clase de sustantivo que se llama patronímico. Sustantivos patronímicos, eso sí no los habíamos visto, los vamos a ver hasta hoy. Un minutico, por favor, para copiar. ¿Listo? Escribimos, por favor, como subtítulo, sustantivo patronímico. Sustantivo patronímico. . 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
Bueno, voy a borrar la parte de abajo, que ya la debieron haber copiado, que igual iban ahí conmigo. Deben ir ahí conmigo. Sustantivo patronímico. Sustantivo patronímico. Entonces, los sustantivos patronímicos son aquellos que se derivan de un nombre propio, son aquellos que se derivan de un nombre propio y generalmente no, siempre, y terminan entonces, son aquellos que se derivan de un nombre propio y llevan la terminación es, con Z. Son aquellos que se derivan de un nombre propio y tienen la terminación es. Lo pongo en mayúscula para que recordemos qué terminación lleva. Es muy fácil, por ejemplo, del nombre Martín. Ah, bueno, esperen, pongamos algo, un tipcito. Son aquellos que se derivan de un nombre propio y tienen la terminación es y se convierten en un apellido. Es decir, los patronímicos son nombres, un nombre propio que termina siendo un apellido. Y pues siempre va a iniciar con mayúscula. Entonces, un ejemplo podría ser de Martín, del nombre Martín, voy a formar el apellido Martínez. Entonces, fíjense que de Martín, el nombre, voy a formar el apellido Martínez. Nombre propio queda convertido en un apellido. ¿Listo? Nombre propio igual apellido. Esos son los sustantivos patronímicos. Entonces, mis niños, por favor, copiamos rápidamente. Yo les voy a copiar arriba la actividad. Ah, no, mentira. La actividad la vamos a ver al final, que nos falta ver los verbos. Estos son temas muy sencillitos que ya habíamos trabajado, ya habíamos visto en otros cursos y es como un recorderis. ¿Listo? Bueno, ahora como título escribimos, por favor, el verbo. Y ya los habíamos visto también, esto es un recorderis de los verbos.
Bueno, entonces los verbos son la categoría gramatical que designa una acción. Que designa una acción. ¿Listo? Tenemos verbos regular, verbo irregular, verbo defectivo o impersonal. Entonces, los verbos regulares son aquellos que no cambian su raíz durante la conjugación. ¿Listo? Durante la conjugación. Los verbos irregulares, pues son aquellos que sí cambian. Son aquellos que cambian durante su conjugación. Y los verbos defectivos o impersonales, entonces son aquellos que no se pueden conjugar con los pronombres o personas. Listo, ya vamos a ver un ejemplo de cada uno. Entonces escribimos por favor las definiciones y ahorita vemos los ejemplos. Un minutico por favor para escribir las definiciones. Estos son aquellos que no cambia su raíz durante la conjugación, verbos irregulares que cambia toda la raíz y los defectivos que no podemos conjugar con las personas. Entonces vamos a ver los ejemplos. Escribimos ejemplos. Entonces, vamos a ver. El verbo, por ejemplo, el verbo caminar tiene una raíz y eso se llama desinencia. Entonces, tenemos la raíz del verbo o lexema, raíz o lexema, y esto se llama desinencia. ¿Listo?
La desinencia es la conjugación. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Caminar. Para cambiarlo a presente con yo, entonces yo camino. En pasado, caminé y en futuro, caminaré. Entonces, si nos damos cuenta, la raíz siempre permanece igual, no cambia. ¿Listo? Lo único que cambia es su desinencia. Por eso se llama un verbo regular, porque no cambia durante su conjugación la raíz o el extrema. A diferencia de un verbo regular, cambia toda su estructura. Un ejemplo podría ser, yo soy en presente, yo fui en pasado y yo seré en futuro. No tiene ninguna raíz. ¿Por qué? Porque todo el verbo cambia. Estos verbos irregulares no tienen lexema. Es decir, todo el verbo cambia. ¿Listo? Y un verbo defectivo o impersonal es aquel que no puedo conjugar con una persona. Por ejemplo, el verbo atardecer. Atardecer. Es un verbo, pero yo no puedo decir yo atardezco, tú atardeces o él atardece. Pero sí puedo decir yo estuve viendo el atardecer. Entonces no lo puedo conjugar, por ejemplo, atardecer, yo, tú o nosotros. No podemos decir yo atardezco, no puedo decir tú atardeces, o no puedo decir nosotros atardecemos. Esto no se puede hacer, no. Háganle una X de que no se puede. Pero sí puedo decir, nosotros vimos el atardecer. Es un verbo, se conjuga, pero con oraciones o con otras cosas que no son directamente las personas. Copiamos, por favor, los ejemplitos. ¿Listo? Bueno, yo voy borrando acá arribita para ver otra partecita del verbo. Bueno, vamos a ver las conjugaciones del verbo. Estas son muy sencillitas porque son 3 conjugaciones. Entonces, tenemos 3 conjugaciones. La primera que es los verbos terminados en ar
La segunda, verbos terminados en er, y la tercera, verbos terminados en ir. Cuando yo les diga busquen 5 verbos con la primera conjugación, ya sabemos que es ar, la segunda, er, y la tercera conjugación, ir. Entonces, verbos terminados en ar, cantar, bailar, amar. Verbos terminados en er, oler, tener, entender. Verbos terminados en ir, vivir, fluir, sonreír. ¿Listo? Esas son las conjugaciones, son muy facilitas. Y por último, tenemos los modos del verbo. Por último, tenemos los modos, que también son 3. Uno, el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. El indicativo, como su nombre lo dice, me indica el tiempo en el que está conjugado el verbo. Y está presente, pretérito, que es el pasado, y futuro. ¿Listo? El indicativo me indica, como su nombre lo dice, el tiempo en que está conjugado el verbo. Presente, pretérito o futuro. El subjuntivo me indica un deseo, un anhelo, un anhelo, deseos, anhelos. Sí. Y el imperativo me indica una orden. ¿Listo? Entonces ahí está súper facilito. Un verbo que me indique un deseo, pues quisiera, si pudiera, desearía. Y los imperativos, los que expresan órdenes. Vaya, siéntese, suba, baje, arregle, lave. ¿Listo? Son muy sencillitos los modos. Sin embargo, esto lo vemos despuésito más a fondo, pero por ahora era el tema general. Entonces escribimos, por favor, yo les voy a escribir acá la actividad en clase. 1. Vamos a escribir 5 sustantivos de cada clase. ¿Listo? Y segundo, escribir 10 oraciones e identificar el sustantivo con verde y el verbo con naranja.
Listo, la actividad en clase está súper sencilla. Recuerden que la actividad en clase la trabajamos después de ver los videos. Entonces, chicos, con esto terminamos nuestra explicación por el día de hoy y ahorita, pues, con los videos profundizamos más en el tema.